Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión, a cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos de nuevo a la reflexión sobre los proverbios. Recuerde que estamos en el capítulo 10 y vamos para el versículo 5. El que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega avergüenza. Aquí tenemos otro proverbio de contraste. El joven llamado sabio es el que trabaja en el verano. El joven perezoso es el que duerme en el tiempo de la cosecha. Este último evidentemente no va a llegar a realizar su trabajo. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. En particular, se necesita reconocer que Dios quiere instruirnos y formarnos. Es bueno saber aprovechar el tiempo cuando uno es joven. Recuerde que, como dice este proverbio, el que recoge en verano es hombre sensato. Aconsejamos a cualquier joven que nos esté escuchando que si quiere ser utilizado por Dios más adelante, donde quiera que se encuentre hoy, comience a prepararse. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo 5. Estas frases del libro de los proverbios son tremendamente importantes, son verdades eternas, son verdades no para hacerle remontar el vuelo y elevarse hacia las regiones celestiales, sino para prepararle, para recorrer las aceras de su propia ciudad. Si usted no puede usar esas grandes verdades, si no funcionan en su vida, no es porque haya un fallo en ellas, sino porque hay un fallo en usted. Ahora notemos el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. ¿Qué cuadro tenemos aquí de dos personajes del Antiguo Testamento? La frase hay bendiciones sobre la cabeza del justo me recuerda al profeta Samuel. Y la segunda frase, la boca de los malvados oculta violencia, me recuerda a Saúl, el primer rey de Israel. Y ahora en el versículo 7 dice, la memoria del justo es bendecida, mas el nombre de los malvados se pudrirá. Uno puede pensar sobre este proverbio en relación con ciertas personas que eran famosas hace unos pocos años, pero hoy su recuerdo se está desvaneciendo. Pensamos que los personajes de esta generación serán olvidados en los próximos 50 años. Sin embargo, la memoria de otros, muchos de ellos siervos de Dios, resiste el paso del tiempo. Así que este es un proverbio muy cierto. Ahora vamos al versículo 8. El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. El de labios necios aquí podría traducirse literalmente charlatán, aquel que habla sin parar. Es sabio de acuerdo con su propia opinión. En contraste, el de sabio corazón acata las órdenes, aceptará mandatos. Recordemos que había un rey que se llamaba Nabucodonosor, que escuchó el consejo de Daniel y prosperó. Luego hubo otro rey que se llamaba Belsasar. Este era un necio. Un banquete real celebrado en una noche marcó el final de su vida y de su reinado. Eso lo puedes constatar en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 5. Luego leamos el versículo 9 de Proverbios, estamos en el capítulo 10. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. Este proverbio tiene su equivalente actual en la frase, la honradez es la mejor política. Y por cierto, tan acabada que está la honradez. Está más acabada que la honradez, se refieren a una persona cuando la ven de mal aspecto, cuando la ven enfermo, cuando la ven que ha perdido todo lo que tiene, su lugar, su puesto, su importancia, su honra, su fama. Entonces se dice por ahí, está más acabado que la honradez. Ahora viene el proverbio, el capítulo 10, el versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, el de labios necios será derribado. Aquí tenemos un detalle interesante, que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo en la comunicación. Recuerde que no solamente existe un metalenguaje del cuerpo que va más allá del sonido de las palabras. Así que la boca emite el sonido, pero los ojos dan otro tipo de mensaje. Por eso debemos prestar atención a esta explicación. Cuando usted ve a alguien que dice algo y guiña el ojo, significa que realmente no quiere decir lo que está diciendo. Su boca y su mente no están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, bueno, causará mucho dolor. ¿A qué personaje bíblico correspondería este proverbio? Bien, ¿qué tal le parece Judas? El beso de Judas fue sin ninguna duda un beso de traición, porque se supone que demostraba cariño y en realidad para Judas no significó ningún sentimiento, sino más bien una señal
para que los soldados pudieran identificar a Jesús y arrestarlo. Ahora veamos lo que dice el versículo 13. En los labios del prudente hay sabiduría, mas la vara es para las espaldas del insensato. Gente de todo el mundo vino para escuchar la sabiduría de Salomón, pero la frase la vara es para las espaldas del insensato encaja en su hijo Roboam. Recordemos que Dios le había dado una promesa a David, el rey conforme al corazón de Dios, y había dicho que siempre estaría en el trono un descendiente del linaje de David. Y se suponía que el trono permanecería unido. Bueno, su primer descendiente que asume como heredero es exactamente el rey Salomón, hombre sabio, ¿verdad?, de quien hemos estado deleitándonos ahora con sus proverbios. Pero luego le corresponde a la muerte de Salomón asumir a su hijo Roboam. Y su hijo Roboam es un hombre necio, es un hombre que va a acabar, porque no recibe el consejo de los sabios, sino por el contrario, recibe el consejo de los necios, de manera que el reinado, el imperio, se le rompe y se pierde y se queda solo con una tribu. Tremendo fracaso. Entonces, aquí, él no quiso escuchar los consejos de los ancianos sabios del pueblo, sino que siguió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Lo registras en 1 de Reyes, capítulo 12. En consecuencia, este rey insensato trajo la división a la nación y una guerra civil. Ahora el versículo 14 nos dice, los sabios atesoran sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. Todo el tiempo el hombre sabio está acumulando el conocimiento, en cambio la boca del hombre necio coloca a este con un pie sobre una cáscara de plátano y la otra casi en su sepultura. Por eso hay que entender bien esto. Y el versículo 16 dice, la obra del justo es para vida, el fruto del malvado es para pecado. Este proverbio nos recuerda a Caín y Abel. La frase, la obra del justo es para vida, nos recuerda a Abel. Él criaba ovejas y ofreció un cordero como su sacrificio. Y la frase, el fruto del malvado es para pecado, nos recuerda a Caín. En rebelión, él trajo el fruto de la tierra. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 6, que la mentalidad pecaminosa, el ocuparse solo en lo que es humano, lleva a la muerte. Y esa advertencia fue dirigida al cristiano. La muerte para él significa separación de una relación de comunión y compañerismo con Dios. Dios no va a tener camaradería con una persona cuya mente está concentrada en lo humano y en lo pecaminoso. Cuando el proverbio dice la obra del justo es para vida, significa compañerismo con Dios. Abel fue un hombre salvo. En cambio, la frase el fruto del malvado caracterizó a Caín. Y en el verso 17, estamos en el capítulo 10, dice aquí, guarda la instrucción, es camino que lleva a la vida. El que rechaza la reprensión se extravía. Esto se aplicará ahora a Absalón, hijo del rey David. Él no quiso escuchar una reprobación y él cometió la gran equivocación de intentar hacerse con el reino enfrentando a su propio padre, quien era un experto en la guerra. De manera que aquí estos proverbios nos están advirtiendo a nosotros y vale la pena que tengamos en cuenta. Por eso yo no me cansaré de decirles, padres de familia, y a ustedes jóvenes queridos, leamos el libro de Proverbios. Es una literatura hebrea hermosísima, poesía, sabiduría, destila la sabiduría y el conocimiento. Y a través de estos proverbios nosotros estamos adquiriendo sabiduría para la formación de nuestros propios hábitos, en medio de una generación maligna, perversa, corrupta, violenta, alejada de Dios, atea muchas veces, rebelde a los padres, sin afecto natural, como la caracteriza Pablo escribiéndole a Timoteo. Pero en medio de toda esta generación, ahí estamos nosotros. Y esta sabiduría de Dios se revela en nuestro corazón. Seremos la esperanza transformadora de nuestra sociedad. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos. Y declaramos que esta palabra llegará a dar fruto en el corazón de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.